Este teorema es el teorema, yo podría decir, más importante del curso para efectos del capítulo de integrales y se llama el teorema fundamental del cálculo. Y el teorema fundamental del cálculo me dice que cuando en la integral aquí pongo una x, yo puedo derivar esta expresión y la derivada me va a dar exactamente la función que tengo acá dentro. Este teorema no lo vamos a demostrar, lo único que vamos a hacer es utilizarlo. Entonces, si la integral depende acá dentro de t, fíjense, ahí depende de t, y acá arriba depende de x, entonces esto que tengo aquí, yo lo voy a poder derivar. Y la derivada de esta integral va a ser justamente la función que está acá adentro, pero evaluada en el número de acá arriba. ¿Ya? Entonces les invito a que copien para que apliquemos este problemita. ¿Ya? Entonces voy a borrar ahí. Bien, quiero simplemente destacar lo siguiente. Observen que lo que tengo en la nota es que yo estoy derivando con respecto a x. Aquí lo escribo. Con respecto a x. Para que lo que estoy derivando me dé esta función evaluada en x, lo que necesito es que el x también esté acá arriba. Ese x de acá arriba es el mismo x con respecto al que estoy derivando y es el x con el cual voy a evaluar la función que tengo acá adentro. ¿Ya? Entonces, esta imagen es la que nosotros tenemos que guardarnos para efectos de los ejercicios. ¿Ya? Esta también es una pregunta súper probable en la prueba. Derive una integral, pero cuando el índice de arriba vale x. ¿Ya? Entonces miremos el primer problemita. Ya voy a dejar ahí mientras tanto el supuesto y les voy a invitar a que copien el ejercicio. Ya vamos a hacer dos problemitas, luego vamos a enunciar un teorema y con eso vamos a terminar la clase. No es mucho más lo que nos queda. Buena pregunta, Rafael. Con respecto a cálculo 2, es muy probable que no, porque en general es raro que yo dicte este curso ya. Usualmente me mandan a dictar cursos así como ultramasivos, con más de 150 alumnos. Es más aún, es muy probable que el próximo semestre me toque dictar
así como cursos para 300 alumnos. Es casi seguro. Cuando tengan los nombres de qué profesores van a dictar cálculo 2, me los pueden comentar por mail y yo les puedo dar ahí alguna sugerencia. Bien. Entonces voy a subir y vamos a reanotar el teorema. Y el teorema lo vamos a escribir como en la nota. La derivada con respecto a x de la integral entre a. Aquí voy a borrar algo, me van a permitir. Y voy a seguir escribiendo. De f de t en dt es simplemente la f evaluada en alguien. ¿Ya? ¿Y por qué quise escribirlo así? Porque con azul quiero que quede esto grabado. ¿Ya? Estoy derivando con respecto a x una derivada, perdón, una función donde en el índice superior de la integral está el x. Es decir, aquí está x y acá está x también. ¿Ya? Y miren ahora el primer ejercicio. Voy a derivar, déjenme ver que funcione esto. Voy a derivar con respecto a x la integral entre 0 y x de una función que depende de otra letra, que en este caso es t, por dt. Y aquí, observar, lo que me están pidiendo es exactamente lo que acabo de escribir con rojo. Díganme ustedes, ¿cuánto tendría que valer esto? Escríbalo en el chat. Exacto, muy bien. Josefa, es la función, lo voy a escribir ahí, evaluada en x. Pero en este caso la función es tangente. Por lo tanto, esto va a dar la tangente evaluada en x. Nada más. Ya se dieron cuenta que en este caso es muy fácil porque cuando derivo una integral, cuando el índice superior depende de la variable con la cual estoy derivando, el resultado es tomar lo que está dentro de la integral, la función, y evaluarla en la variable de arriba. ¿Ya? Y nada más. El problema está en el ejercicio 2. Pregunta, ¿el índice superior en el ejercicio 2 es x? Respóndanlo en el chat. ¿Cierto que no? Lo que está arriba es exactamente seno de x. Por lo tanto, no puedo hacer lo mismo. Entonces, miremos qué es lo que está pasando en el ejercicio 2. En el ejercicio 2, lo que tengo es la integral entre menos 1 y seno de x de e elevado a la 2t en dt. Y acá lo que voy a hacer es decir, en vez de escribir seno de x, voy a escribir integral entre menos 1 y x de e a la 2t en dt. Y esto de aquí le voy a llamar f grande
de x. Y ahora viene la parte importante. Miren todos con atención acá. ¿Qué debe ocurrir para que la integral del lado derecho se convierta en la integral del lado izquierdo? El x que tengo acá arriba, debo cambiarlo por seno de x. Por lo tanto, y aquí viene la clave, la integral entre -1 y seno de x de e a la 2t en dt, en realidad es, cada vez que tengo x, lo tengo que reemplazar por seno de x. Por lo tanto, es la f evaluada en seno de x. ¿Y qué es lo que me piden? Derivar el lado izquierdo. Por lo tanto, la derivada del lado izquierdo es igual a la derivada del lado derecho. Y quiero que miren por un momento el lado derecho y díganme, ¿con qué técnica derivo el lado derecho? Excelente, regla de la cadena porque tengo una composición. Entonces, voy a subir un poquito hasta ahí. Y acá simplemente, recuerdo, esto lo hicimos juntos, la derivada de la compuesta es la derivada del de afuera evaluada en el de adentro multiplicada por la derivada del de adentro. Y la derivada del de adentro, estamos hablando de la derivada ¿de quién? La derivada del seno, que no es otra cosa que coseno de x. Entonces, ¿qué me falta por saber? ¿Cuánto vale la derivada de la f? Y esto, evaluarlo en lo que está dentro. Entonces, recordemos quién era la f. La f, lo voy a escribir aquí con rojo, era la integral entre -1 y x de e elevado a la 2t por dt. Regálenme 10 segundos. Miren que esta f es justamente una integral donde en el índice superior está el x. Por lo tanto, ¿cuánto vale la derivada de la f grande? Digamos ustedes en el chat. Excelente. Josefa, estuviste súper bien, pero te perdiste un poquito. Mira lo que dice Natalia. Es e elevado, pero a 2x. ¿Ya? Recuerden que hay que reemplazarlo por la variable que está arriba. ¿Ya? Por lo tanto, si el f' evaluado en x es e elevado a la 2x, el f' evaluado en seno de x va a ser simplemente e elevado a 2 veces el seno de x. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de la integral entre -1 y el seno de e
a la 2t en dt va a ser e elevado a la 2 seno de x multiplicada por el coseno de x. Entonces, cuando en el índice superior no está el x, sino que una función de x, lo que se hace es la regla de la cadena, ¿ya? Y si me regalan un instante, no más de un minuto, quiero repasar esto rápidamente. Miren aquí con harta atención. Si quiero derivar una integral donde arriba hay una función, ¿cómo se hace? Se toma la función que estoy integrando y la variable se reemplaza por el de arriba. Y luego se deriva el de arriba y queda acá afuera. ¿Ya? Entonces les voy a invitar a que terminen de copiar, les voy a dar más o menos un minuto, y esto que acabamos de hacer lo vamos a enunciar como un teorema, pero ahora cuando haya una función arriba y cuando haya una función abajo. Pero ambas funciones deben depender de la variable con la cual estoy derivando. Bien. Entonces, el resultado importante con el cual vamos a finalizar la clase. Ya. Subo un poquito. ¿Hasta ahí, Diego? ¿Como por ahí? Ya. Un minutito para esta. Profe, El teorema. profe, Estimado, cuéntame. no, me perdí en la parte que apareció el seno. ¿Tú dices más abajo? No, aquí mismo. Ya, a ver, cuéntame. ¿De dónde salió por qué la integral pasa a ser menos 1 y seno arriba? Lo que pasa es que fíjate que en la pregunta 2 me están preguntando, y ahí aparece el enunciado, que derive, pero cuando arriba va el seno. Es decir, aparece el seno porque es la pregunta del ejercicio. Ah, ya, esto es distinto. Exacto. Pensé que era el mismo que el otro. Ya. Bien, chicos. Entonces, el teorema general aparece justamente en este corolario. Y el corolario lo que dice es que si voy a derivar una integral donde arriba en el índice superior y abajo en el índice inferior aparecen funciones cuya variable es igual a la variable con la que estoy derivando, la regla es, miren con atención, la función que estoy integrando la evalúo
en la función que está arriba y la multiplico por la derivada de la función que está arriba. A esto le resto la misma función evaluada acá abajo y la multiplico por la derivada de la función que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en el ejercicio anterior? Como arriba tenía una función, fíjense, es la función que estoy integrando evaluada arriba por la derivada del de arriba. Y como abajo no había función, no agrego nada. ¿Ya? Entonces, yo aquí podría mirar un ejemplito rápido. Por ejemplo, la integral entre seno de x y coseno de x de 1 partido por 1 más t al cuadrado en dt. ¿Y qué voy a hacer con esto? Lo voy a derivar. Entonces apliquemos la técnica. ¿Qué dice la técnica? Tome la función y evalúela acá arriba. Por lo tanto, va a quedar 1 partido en 1 más coseno de x. Y esto multiplíquelo por la derivada del de arriba. Es decir, coseno de x derivado. Y ahora réstele la función, pero evaluada ahora en el de abajo. Y esto va a quedar 1 partido en 1, aquí me falta un cuadrado, más seno al cuadrado de x. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Multiplicar por la derivada del de abajo. Y listo. El resultado va a dar menos seno de x partido en 1 más coseno cuadrado menos la derivada del seno es el coseno partido en 1 más seno cuadrado de x. Y con eso estamos por hoy, jóvenes. ¿Ya? Muy buenos días, jóvenes. Comenzamos con la grabación y con la clase del día de hoy. Les quiero primero recordar que durante la clase anterior vimos esencialmente un tema que es el teorema fundamental del cálculo. Y el teorema fundamental del cálculo dice lo siguiente. Le vamos a poner aquí TFC, teorema fundamental del cálculo, y este dice que si yo quiero derivar con respecto a la variable x la siguiente integral, y fíjense que aquí voy a poner entre a y x, y aquí voy a poner la variable t, dt, ¿ya? Aquí hago dos comentarios. El primero es que la variable con respecto a la cual estoy derivando, la voy a borrar aquí un poquito, es x y acá arriba también tiene que estar x. Por otro lado, la variable de acá adentro, que es t, yo la podría cambiar, por ejemplo, por un u, o para aquellos que ya me conocen bien, debieran poner incluso un gatito. No importa la variable que yo coloque aquí, lo importante es que sea una variable diferente a la que tengo acá arriba, ¿ya? Y para derivar, la variable con la cual estoy derivando tiene que ser la misma variable que aparece en el índice superior de la integral. Cuando eso ocurre, el resultado es, lo voy a escribir aquí con una línea larga,
es la función evaluada en X. En otras palabras, y lo vamos a escribir aquí en rojo, la función integrando evaluada en la variable con la que se deriva. Y con esto hicimos varios ejemplos. Ya vamos a encerrar esto. Entonces, esto es el teorema fundamental del cálculo. Y a este además le dimos el apellido de parte 1. Eso significa que habrá una parte 2 que la vamos a mirar el día de hoy. Sumado con esto, nosotros vimos una aplicación donde, ¿qué pasa si quiero derivar con respecto a X la integral, pero ahora voy a seguir teniendo f de t en dt, pero arriba voy a tener una g de x y abajo voy a tener una h de x. Y esto lo vimos en un ejemplo súper concreto que se hace por regla de la cadena. Eso quiere decir, para que todos miren con harta atención, recuerden que acá, cuando tenía esta derivada, era esta función evaluada en el de arriba. Entonces vamos a mantener la misma idea. Es esta función evaluada en el de arriba, pero ahora por regla de la cadena es por la derivada del de arriba. Como aparece también acá abajo, lo que vamos a tener ahora es también agregarle la función evaluada en el de abajo por la derivada del de abajo. ¿Y cómo se van a relacionar estas dos cantidades? De la siguiente manera. La función que estoy integrando, evaluada en el de arriba, por la derivada del de arriba, y la relación es mediante un menos. Lo vamos a marcar ahí bien. La función que estoy integrando, evaluada en el de abajo, por la derivada del de abajo. Y es muy importante que cuando estoy hablando de derivada, estoy hablando de derivada respecto a la variable x. ¿Bien? Esto fue todo lo que trabajamos en la última partecita de la clase anterior, ¿ya? Y vamos a introducir ahora un nuevo concepto. Esto no hay que copiarlo porque ya es parte de la materia anterior. Pero lo que voy a escribirles a continuación, sí deben tenerlo en sus apuntes. Le vamos a llamar definición. Y esta dice así. Diremos que la f grande, que la vamos a denotar de esta manera, es una antiderivada de una función f chiquitita si pasa lo siguiente. Cuando derivo la f grande, me da la f chiquitita. ¿Ya? Voy a borrarlo un poquito para escribirlo como me interesa que se escriba. Cuando derivo la f grande, me da la f chiquitita. Mientras ustedes van copiando esto, quiero que guarden la siguiente idea. Lo que tengo aquí, miren lo que tengo aquí. Tengo la derivada de alguien. Y lo que estoy definiendo no es la derivada, sino lo que está antes de derivar. Entonces, ¿qué es la antiderivada? Es la función que tengo antes de derivarla. En otras palabras, es si tengo una función, yo la puedo derivar o puedo decir qué es lo que está antes de derivarla, ¿ya? Entonces, si me doy una función f chiquitita, su antiderivada es lo que está
antes de derivar, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede más claro. Entonces, miremos algunos ejemplos. Primero, imagínense que tengo la función f de x igual a 1, ¿ya? Y la gran pregunta es, ¿quién puede ser una antiderivada? Y para entender quién es una antiderivada, hay que hacerse siempre la misma pregunta. ¿Qué función al derivar me da f? Y cuando me refiero a f, me refiero a la f chiquitita. Entonces, esto lo vamos a encerrar. Y ahora les voy a pedir que sin hacer más que tomar atención, volvamos a leer esto que encerré en el contexto del ejercicio. Hagamos la pregunta. ¿Qué función al derivar me da 1? ¿Conocen alguna función que cuando la derivo me da 1? Excelente, chicos. X. Entonces ahora leámosla en el contexto de esta definición. Si la función chiquitita que me están dando es 1, una antiderivada es X. ¿Y por qué estoy diciendo una? Porque yo a esta X le podría sumar 2 y la derivada de esto va a seguir siendo 1. En otras palabras, si encuentro una antiderivada y le sumo una constante, sigue siendo antiderivada. Entonces, de esta manera, uno puede decir, hay infinitas antiderivadas. Más aún, si yo encuentro una antiderivada, cualquier otra es sumarle una constante. ¿Ya? Eso lo vamos a escribir después como un teorema. Pero por ahora, sigamos jugando. Veamos el ejemplo 2. ¿Qué pasa si tengo X? ¿Quién va a ser su antiderivada? Y la misma pregunta. ¿Qué función al derivarla me da X? A ver si lo pueden achuntar en el chat. ¿Qué función, cuando la derivo, me da X? ¿Está difícil esta? Déjenme ayudarlo. ¿Qué función, cuando la derivo, da 2X? Escríbalo en el chat. ¿Qué función? Exacto. Entonces, si aparece este 2 y ahora lo quito, miren lo que va a quedar. Divido por ese 2. Y es más o menos claro, simplemente para que lo vean, que cuando derivo x cuadrado medios, la constante sale fuera y queda la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Y esto da simplemente un medio por 2x, que es x. Entonces, veamos si podemos seguir este juego. 3, porque yo por lo menos me estoy divirtiendo. ¿Qué pasa si elijo f de x igual a x cuadrado? A ver si logran acertarle a quién es su antiderivada. Juan, perfecto. X al cubo tercio. Porque cuando derivo
toda esta expresión va a quedar 3x cuadrado partido por 3 y la técnica milenaria, chas, chas, x al cuadrado. Entonces, vamos a agregar aquí una hojita más. Cuatro. ¿Qué pasa si elijo f de x igual a x elevado a n? ¿Quién es su antiderivada? Para que lo puedan escribir en el chat. ¿Cuál es la antiderivada de x? Excelente, Lisa. X a la n partido por n, ¿ya? Y este lo vamos a enmarcar en rojo porque hay que sabérselo de memoria. Este es la generalización de los otros que había hecho, ¿ya? Y aquí es muy importante que el n puede ser cualquier número real distinto de menos 1. Ah, me equivoqué, fíjense, lo escribí mal, voy a borrarlo. Si f de x es igual a x a la n, entonces la derivada, eso es Nicolás, es f de x igual a x a la n más 1 dividido en n más 1. Fíjense que acá si el exponente es 1, este es 2, 2. Si este es 2, este es 3, 3. Por lo tanto, si es n, acá queda n más 1 partido en n más 1. Ya ahí había un pequeño errorcito. Y el n se ve más o menos claro que no puede valer menos 1. Veamos el siguiente ejemplo. 5. ¿Qué pasa si f de x es justamente el caso complicado? 1 partido por x, que es exactamente el caso donde el exponente vale menos 1. ¿Cuánto vale su antiderivada? Entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿qué función tiene por derivada 1 partido por x? Nicolás, excelente, es logaritmo natural de x. ¿Se dan cuenta, como muy bien también está diciendo Martina? Lo único que hay que saber para obtener antiderivadas es saber derivar o conocer derivadas, ¿ya? Sigamos avanzando porque esta ya es la parte importante. 6. ¿Qué pasa si f de x es igual a coseno de x? ¿Quién es su antiderivada? Ahora traten de ser un poquito más rápido en responder en el chat. Natalia, muy buena respuesta. Es seno de x. 7. ¿Qué pasa si la f de x es ahora el seno de x? ¿Quién es su antiderivada? Juan, excelente, menos coseno de x. 8. ¿Qué pasa si la función que estoy dando es e elevado a x? ¿Quién es su antiderivada? Muy bien, tanto a Josefa como a Diego. Es e elevado a x. ¿Ya? Y la siguiente es simplemente por ser malvado. ¿Cuánto vale la antiderivada de a la x?
A ver si logran acertarla esta. Diego, está parcialmente bien, pero recuerda que cuando derivas al Juan, ahí está. Cuando uno deriva el a la x, aparece un logaritmo natural de a. Por lo tanto, como apareció multiplicando, divido por él para que se simplifiquen. Así que muy bien, Juan. Les voy a regalar un minutito para que terminen de copiar esta página, porque vamos a seguir calculando antiderivadas. Esta página, del punto 4 en adelante, es una lista de antiderivadas que hay que saberse de memoria. Y como ya se habrán dado cuenta, lo único necesario para construir esta tabla es conocer la tabla de derivadas que vimos 2 capítulos atrás. Así que les doy casi un minutito para que terminen de copiar esto y seguiremos avanzando con la materia. Bien, vamos a agregar una página más. Me voy a quedar por ahí. 10. Me voy a dar ahora la función tangente al cuadrado de x. ¿Quién va a ser su antiderivada? Perdón, no era esa. Es esta de aquí. ¿Qué función, cuando la derivo, me da secante cuadrado? La tangente. Muy bien, Nicolás. Veamos la 11. ¿Qué función, cuando yo la derivo, me da tangente por secante? Josefa, excelente. La secante de x. Natalia, también muy bien. Y ahora ya vamos llegando a las últimas. 12. Estas son un poquito más difíciles porque uno las tiende a olvidar. ¿Qué función, cuando yo la derivo, me da 1 dividido en la raíz de 1 menos x cuadrado? Natalia, excelente. El arc seno de x. Y la última, a ver cómo estamos de frescos con el tema de las derivadas. ¿Qué función, cuando yo la derivo, me da 1 más 1 partido por x cuadrado? ¿Ya? Y con esta vamos a terminar. ¿Quién me dice? La arco tangente, Natalia, muy bien. Ya, esta tabla completa, Elisa, muy bien. Hay que sabérsela de memoria porque es vital para el cálculo de integrales. Porque lo que vamos a ver en el siguiente teorema es que en la práctica la integral es la antiderivada. Por lo tanto, para saber integrar, lo único que uno tiene que saber es conocer antiderivadas. ¿Ya? Entonces les voy a dar 30 segundos para que terminen de escribir esta tabla. Esta tabla después la vamos a rescatar al final de la clase con una forma de resumen de integrales. Pero para efectos de lo que vamos a hacer en esta primera partecita, es bueno tenerla a mano para poder utilizarla de manera eficaz, rápida. ¿Bien? Ya, chicos. Entonces, sigamos avanzando. Y llegamos
al teorema fundamental del cálculo parte 2. Y fíjense lo que dice este teorema. El teorema dice, tomen harta atención, que si yo quiero integrar una función entre A y B, el resultado es la antiderivada evaluada en el de arriba menos evaluada en el de abajo. Bien. Entonces, en este caso, vamos a mirar un esquema de la demostración. Aquí voy a escribir demo. La demostración está diciendo lo siguiente. Sea la f grande de x una antiderivada de esta función f chiquitita. No es necesario ponerle esto de aquí. En particular, y aquí viene la parte importante, y quiero que todos tomen atención. La integral entre a y x de f de t en dt, fíjense que esto que acabo de escribir aquí no es igual a lo de acá. Son diferentes. ¿Por qué? Porque acá arriba antes estaba el b, por lo tanto, esto es un número fijo, mientras que en la de acá tengo el x acá arriba. Por lo tanto, esta es una función que depende de x. Por lo tanto, si es una función que depende de x, cuando yo la derivo por el teorema fundamental del cálculo parte 1, ¿esto qué va a dar? La función que estoy integrando evaluada en la variable de acá arriba. Y ahora, 30 segundos solo para tomarme atención. A este objeto de aquí le voy a dar un nombre fantasioso, g de x. Y miren lo que está diciendo esto. La derivada de la g me da la f. Vuelvo a repetir. La derivada de la g me da la f. Por lo tanto, ¿quién es la g? Una antiderivada de la f chiquitita. Por lo tanto, si es una antiderivada, fíjense que la f era una antiderivada y ahora encontré que esta también es una antiderivada, entonces vamos a hacer magia. En realidad, la integral es la antiderivada. Y es justamente lo que les estaba comentando hace un rato atrás. Cuando integro, lo único que estoy haciendo es calcular antiderivadas. ¿Bien? Entonces, hasta aquí lo que tenemos es lo siguiente, recapitulando esta última línea. Lo voy a escribir con rojo. La derivada con respecto a x de esta f grande me da la f chica. ¿Bien? ¿Qué opinas hasta ahí?
gracias a lo que acabamos de decir, vamos a tener esta pequeña nota. Dos antiderivadas de una misma función difieren en una constante. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a subir aquí un poquito. Si f grande y g grande son antiderivadas de una función f chiquitita, entonces la g de x va a ser igual a la f de x más algún número c, donde esta constante c es eso, una constante. Teniendo esto en mente, voy a subir un poco acá. Podemos afirmar lo siguiente, que la integral entre a y x de f de t en dt es igual a la f grande más una constante. ¿Ya? Quiero que miren lo siguiente. Por favor, regálenme un momento de atención. Esta de acá, la primera, es antiderivada. De la f chica. Y esta de acá también es antiderivada. Por lo tanto, dos antiderivadas difieren, eso quiere decir que la resta entre estas dos va a ser siempre constante. O si tengo una antiderivada, la otra es sumarle una constante. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría saber, para que todos tomen atención, es cuánto vale esa constante. ¿Cuánto vale? Y para ello, les voy a pedir que miren lo siguiente. ¿Qué pasa si toda esta igualdad yo la evalúo en x igual al número a? Aquí va a quedar la integral entre a y aquí va a quedar el a también. Entonces, si evalúo en x igual a, miren lo que obtenemos. Queda la integral entre a y a de f de t en dt igual al f de a más la constante. Y aquí ya estamos llegando casi al final. ¿Quién me dice cuánto vale la integral entre a y a de cualquier cosa? Esta es una propiedad que vimos hace un par de clases atrás. Elisa, excelente. Porque estoy calculando en la práctica el área bajo la curva en un único punto. Por lo tanto, el ancho vale 0. Y si el ancho donde estoy calculando el área vale 0, el área va a dar 0. Conclusión, la constante es simplemente f de a, pero con signo menos. Y con esto voy a agregar la última hojita. Vamos a poder concluir lo siguiente. Miren con atención. Esta igualdad, el c lo voy a poder cambiar por menos f de a. Por lo tanto,
la integral entre a y x de f de t en dt va a ser igual a la f grande menos la f grande en a. Y de aquí escribo mi última línea. Ahora, el x lo voy a cambiar por b y queda que la integral entre a y b de la f de t en dt va a ser la f grande evaluada en el de arriba menos la f grande evaluada en el de abajo. Y esto es justamente el teorema fundamental del cálculo parte 2. En otras palabras, y solo a modo de resumen, si me piden calcular una integral, usted lo único que hace es busca una antiderivada, cualquiera que encuentre, y esta la evalúa arriba y le resta la misma evaluada abajo. Y ya no hay que calcular integrales sumando, sino más bien ocupando la idea de antiderivada, ¿ya? Vamos a hacer varios ejemplos para que esto quede muy, muy claro. Pero me interesa que esto lo terminen de anotar, ¿ya? El último dato, mientras van copiando, es que yo aquí escribí t y en el teorema aparecía la variable x. Y da lo mismo la variable de integración. Como yo les decía, yo aquí puedo poner un gatito y va a dar lo mismo. ¿Ya? Y con eso. Entonces copien hasta ahí. Les voy a dar más o menos un minutito. Y vamos a ver ejemplos. Sigamos avanzando. Veamos acá un ejemplo. Calculemos la integral entre 0 y 1 de x cuadrado en dx. Esta, yo les quiero recordar que fue justo el ejemplo que vimos calculándolo por sumatorias. Y el resultado que nos dio fue 1/3. ¿Ya? Ahora lo vamos a hacer utilizando antiderivadas. ¿Ya? Y para ello, la técnica es siempre la misma. Primero, identifique cuál es la función que estoy integrando. Y la escribo acá afuera. La función que estoy integrando es simplemente x al cuadrado. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Tratar de descubrir quién es su antiderivada. Y para esto ya tenemos una tabla. ¿Qué pasa si la f chiquitita es x al cuadrado? Díganme ustedes en el chat, ¿quién es una antiderivada? Vuelvo a repetirles la pregunta. Nicolás, excelente, Guillermo. Entonces, aquí la respuesta de la antiderivada es x al cubo tercios. Y recordemos rápidamente qué decía el teorema, que la integral entre a y b de la f chiquitita es igual a la antiderivada evaluada arriba menos la antiderivada evaluada abajo. Por lo tanto,
en el ejemplo que tenemos aquí, lo que tengo que hacer es tomar la f y evaluarla en 1 menos la f evaluada en 0. Por lo tanto, lo que vamos a tener como resultado es 1 al cubo partido por 3 menos 0 al cubo partido por 3. Y esto trivialmente da 1/3. Pueden notar que entre calcular integrales con antiderivadas es mucho, pero mucho más rápido que hacerlo con sumas. Más aún, para efectos de la prueba, se espera que usted calcule integrales ocupando esta técnica. Veamos otro ejemplo. ¿Cuánto vale la integral entre pi medio y pi de la función seno, y aquí le voy a poner la variable u, en du? Ya voy a ocupar otra letra. En este caso, la función que estoy integrando se llama f de u. Y f de u es simplemente el seno de u. Díganme ustedes, en rápido, ¿cuánto vale una antiderivada? Ya, aquí hay una disputa, ya va ganando bien. Vale menos coseno, pero es muy importante que la variable que estoy ocupando ahora es u. Entonces, miren con atención porque este me interesa que lo vean con calma. El resultado tendría que ser la antiderivada evaluada en el de arriba menos la antiderivada evaluada en el de abajo. Y nadie copie, solamente observen. Cuando digo la f en pi, significa que es menos coseno evaluado en pi. Entonces lo voy a poner entre paréntesis, fíjense. Paréntesis. Solo porque aparece un signo menos. Menos coseno en pi. Ahora tiene que venir este menos de acá. Y vuelvo a abrir paréntesis. ¿Y qué debería escribir ahora? Menos coseno, pero ahora en pi medio. Entonces escribo menos coseno en pi medio. Y me ayudan acá, solo para terminar. ¿Quién se acuerda cuánto vale el coseno en pi? De precálculo. Excelente, ¿ya? El resultado, como muy bien están diciendo en el chat, es menos 1. Pero al multiplicarse con el menos de acá, ¿va a dar cuánto? 1. Bien, entonces, el primer paréntesis corresponde a 1. Y ahora tendría que restarles el valor de menos coseno en pi medio. Entonces, Nicolás, a ver si te logras acordar. ¿Te acuerdas cuánto vale el coseno en pi medio? Es súper importante. Es súper importante tratar de ser bien honesto con esto, así que me alegro, Nicolás, que te des cuenta que no lo sabes, porque justamente es esto de precálculo lo que le podría jugar en contra al momento de calcular integrales. Porque lo que hay que saber en muchas de las integrales es saber evaluar funciones trigonométricas o funciones trigonométricas inversas en números que están en tabla, ¿ya? Entonces, Nicolás, ¿cuál es la idea? Repasar esta partecita de trigonometría, que es solamente conocer la tabla
de valores de las funciones trigonométricas y de las funciones trigonométricas inversas, para que lo anoten todos aquellos que están un poquito débiles en esta parte. Y como muy bien está diciendo Agustín y Guillermo, el coseno en pi medio vale 0. Por lo tanto, quedó menos 0, y el resultado es 1. ¿Cuáles fueron las dos grandes herramientas que acabamos de utilizar aquí? Primera, luego de identificar la función, saber cuál es la antiderivada. Por lo tanto, la herramienta 1 es conocer antiderivadas. Segundo, conocer el teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué dice esto? Una vez que encontraste una antiderivada, esta evalúala en el número de arriba y réstale esta misma, pero evaluada en el número de abajo. El único problema que podría ocurrir es que cuando evaluemos no sepamos el valor numérico, ¿ya? Pero en general, cualquier valor numérico que le vamos a pedir son cosas que debemos saber de precálculo, ¿ya? Excelente. Les doy 30 segunditos para que se pongan al día y vamos a ver, creo yo, el último resultado de la clase y luego un par de problemas. El último resultado es simplemente lo que ya estuvimos haciendo en estos dos ejercicios. Avancemos entonces al último resultado. Y yo les voy a confesar lo siguiente. Yo en general no hablo mucho de este teorema, que se llama el teorema del cambio total, porque en la práctica es el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice este teorema? Pensemos en el que acabamos de hacer, que era la parte 2 del teorema fundamental del cálculo. Si tengo una f, su antiderivada es la f grande. Esto es equivalente a decir que la f grande, cuando la derivo, me da la f chica. Fíjense que si yo reemplazo la f' acá arriba, es decir, pongo la f chiquitita, me entrega justamente lo que acabamos de aprender. La integral de una f chiquitita da la f grande evaluada arriba y evaluada abajo. Pero la gracia de cómo se está escribiendo este teorema es que ya no ocupa f grande y f chica. Simplemente, en vez de escribir aquí la f chica, ocupo solamente la notación de antiderivada. Y ahora démosle la lectura que se espera que uno entienda de este teorema. Miren con atención. Si integro una derivada, me entrega la función sin derivar, evaluada arriba y evaluada abajo. ¿Bien? En otras palabras, la integral de una derivada me da la antiderivada. Vuelvo a repetir. Integral, que es esto de aquí, de una derivada, que es esto de acá, me da la función sin derivar, que justamente es esto de acá. ¿Ya? Ahora,
quiero que observen lo siguiente. Escribir esto, de ahora en adelante, lo vamos a escribir con esta notación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo escriba f de x, rayita, a y b, lo que estoy queriendo decir es que es la f evaluada en el de arriba menos la f evaluada en el de abajo. En otras palabras, la integral entre a y b de una derivada, de ahora en adelante simplemente la vamos a escribir así. ¿Y qué significa esto? Esto no es otra cosa que la f evaluada en el de arriba menos la f evaluada en el de abajo. Ya que yo sé que me acaban de hacer esa pregunta en el chat y quería clarificarla. Nicolás, ¿se entendió? Nicolás. Ah, perfecto. Cuando uno escribe igual, uno dice que dos cosas son iguales. Cuando uno escribe un igual con dos puntitos, se define. ¿Cómo? ¿Ya? Y eso quiere decir que lo que está a la derecha se define como lo que está a la izquierda. ¿Ya? Es solamente eso, es una anotación para decir estoy definiendo algo. ¿Ya? Entonces, rápido. Esto significa son iguales, esto significa son equivalentes, es decir, dicen más o menos lo mismo, pero cuando uno escribe esto o esto, se define. Muy pocas veces se ocupa esa notación, pero quería introducirla en esta pasada. Entonces, esperando que les haya quedado claro esto, vamos a hacer dos problemitas. Así que les invito a que los copien y el resto de la clase, que son más o menos 20 minutos, solamente nos vamos a dedicar a resolver lo mejor posible estos dos ejercicios. Y lo único que usted tiene que saber es antiderivadas, es decir, la tablita que vimos al comienzo de la clase. Bien. Me gustaría principalmente pedirles que para al menos el primer problema, para que lo hagamos bien y ustedes logren entenderlo lo mejor posible, no hagan nada. Solo tomen atención y respondan las preguntas que yo les voy a hacer a través del chat para que ustedes me logren responder ahí. Y después les voy a dar más o menos 1 minuto, 2 minutos para que lo copien. Pero el primero hay que entenderlo muy bien. Fíjense que esto, por definición, gracias al teorema fundamental del cálculo y al teorema del cambio total, esto va a ser alguna función evaluada arriba menos alguna función evaluada abajo. Y esta función de aquí es una antiderivada de la función f chiquitita, que es x al cubo menos 3x. El tema es que dada esta función, conocer su antiderivada en general es difícil. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Tratar de simplificarse la vida lo más posible, trabajando con las antiderivadas que ya tenemos en la tabla.
Para ello, vamos a ocupar las propiedades de la integral y nos vamos a dar cuenta que gracias a eso, esta integral que se ve un poquito complicada, la vamos a poder simplificar y trabajarla con antiderivadas que son mucho más fáciles de utilizar. Primero, cuando quiero calcular esta integral, tenemos la propiedad que me permite separar las sumas o las restas y además las constantes sacarlas fuera. Entonces, la primera parte no es antiderivada, sino separar la integral lo más posible. Entonces, esto va a quedar la integral entre 0 y 1 de la primera función, que es esta de aquí, x al cubo. Nunca olviden el de x. Después viene un signo menos, menos la integral entre 0 y 1, y la función que estoy integrando es 3x. ¿Qué hay que hacer ahora? Las constantes en la integral. Respóndanme en el chat. ¿Qué hago con ella? La saco fuera, ¿cierto? Y la pongo acá adelante. Entonces, esto va a quedar la integral entre 0 y 1 de x al cubo en dx menos 3 veces la integral entre 0 y 1 de x en dx. Eso, Nicolás, para afuera. Lo sacamos fuera, ¿bien? Y ahora, fíjense que quedaron dos integrales que hay que calcular. Una, que es la integral de x al cubo, y la otra, que es la integral de x. Por lo tanto, a cada integral le identifico su antiderivada. Y para ello, solo mirar la tabla. ¿Cuánto es la antiderivada de x al cubo? Es x a la cuarta partido por 4. Y aquí les pregunto, ¿esta antiderivada en qué valores tengo que evaluarla? Excelente, entonces lo único que hago ahora es escribo una raya y abajo pongo 0 y arriba pongo 1. ¿Y qué quiere decir esto? Que la antiderivada la voy a evaluar en el de arriba menos la antiderivada evaluada en el de abajo. A esto le tengo que restar 3 veces y ahora tengo que calcular la antiderivada de x. Díganme ustedes, ¿cuánto vale la antiderivada de x? Excelente. X al cuadrado partido en 2. Y nuevamente evaluada entre 0 y 1. Entonces, la última parte es lo siguiente. Evaluar esto y esto de aquí. ¿Ya? Mejor no lo voy a poner acá al lado, lo voy a poner acá abajo. Entonces, voy a tomar el x a la cuarta cuartos y la voy a evaluar en 1. Esto quiere decir 1 a la cuarta partido por 4 y le resto la antiderivada pero evaluada en 0. Es decir, 0 a la cuarta partido en 4. ¿Ya? Eso me dio la primera expresión. Menos 3 veces y nuevamente pongo paréntesis. Y ahora, esta antiderivada, que es x cuadrada medios, evaluada en el de arriba y evaluada en el de abajo. Entonces va a quedar 1 al cuadrado partido en 2 menos 0 al cuadrado partido en 2. Subo un poquito y veamos qué nos da. Un cuarto menos 3 veces
1 medio. Si estas dos cantidades les calculo el mínimo común múltiplo, debiera quedar así como algo partido en 4, aquí un 1, menos un 6. Por lo tanto, el resultado dio menos 5 cuartos. Jóvenes, como yo les dije, lo más importante era tomar atención, así que ahora les voy a regalar 2 minutos para que copien el desarrollo completo. Muy bien, veamos entonces ahora el último ejercicio. Y este decía, la integral entre 0 y raíz de 3, qué raro porque me habrán puesto raíz de 3, de 2t más 3 partido en 1 más t cuadrado en dt. Y como ya lo hemos conversado, ahora la variable con respecto a la cual estoy integrando la cambié. Podría volver a poner x perfectamente, o podría poner un gatito y también va a funcionar, ¿ya? Pero ahora vamos a trabajar en la variable t para que estemos acostumbrados a que la variable con respecto a la cual estoy integrando puede ser cualquier letra. Entonces, díganme ustedes, ¿qué es lo primero que hago? Separo la expresión, Nicolás, muy buena respuesta. Entonces, esto lo voy a separar en dos integrales. La integral entre 0 y raíz de 3, más la integral entre 0 y raíz de 3 de la otra expresión. ¿Qué me proponen ahora? ¿Qué hago? Natalia, muy buena respuesta. Saco las constantes, ¿cierto? En la primera integral saco el 2, que es el que está multiplicando, y en la otra saco el 3, que es el que está multiplicando. Entonces esto queda 2, la integral respectiva, que corresponde a la integral de t, más 3, la integral, pero ahora del 1 partido en 1 más t al cuadrado. El resto, conocer antiderivadas. La primera, ¿cuánto es lo que estoy integrando?
t. Por lo tanto, ¿cuánto vale su antiderivada? Natalia, bien, pero mal. Porque como muy bien dice Martina, la variable es t. ¿Ya? Excelente, Natalia, que te hayas dado cuenta. Entonces, esto queda t al cuadrado medios evaluado entre 0 y raíz de 3. ¿Ya? Más 3 veces. Y a ver, ¿quién me dice la última? ¿Cuánto vale la antiderivada de 1 partido en 1 más t cuadrado? Natalia, ahora sí, muy bien. Esto es la arcotangente entre 0 y raíz de t. Y vamos a agregar una página más. Hasta ahí. Y hagamos esto. El 2 que está acá afuera, lo mantengo fuera por ahora. Y multiplico por el paréntesis que corresponde a la antiderivada, evaluarla arriba, y la antiderivada evaluada abajo. Cuando evalúo la antiderivada arriba, va a quedar raíz de 3 al cuadrado medios menos 0 al cuadrado medios. Por otro lado, y ahora ya saben por qué habíamos puesto el raíz de 3, queda 3 paréntesis. Arcotangente en raíz de 3 menos arcotangente en 0. Y llegamos prácticamente al final. La primera expresión, el primer paréntesis, lo que está evaluado en 0 es 0. Por lo tanto, fíjense que este raíz de 3 al cuadrado en realidad es un 3. Por lo tanto, todo el paréntesis da 3 dividido en 2. Y como esto está multiplicado por un 2 de afuera, chas, chas. El resultado completo de la primera expresión es simplemente 3. Más 3 veces, y ahora el que quiera sacar el pañuelo no hay problema, puede llorar tranquilamente. ¿Cuánto vale la arcotangente en raíz de 3? Tenemos todavía 8 minutos para que puedan responder eso. Natalia, excelente, muy bien. El arcotangente en raíz de 3 vale pi tercio. Menos, tengo que restarle ahora el arcotangente en 0. ¿Cuánto vale el arcotangente en 0? Aquí están... Ya, ahí van teniendo dudas. Quiero recordarles lo siguiente. Cada vez que uno escribe esto, independientemente del valor que uno tenga aquí, esto significa el ángulo tal que la tangente vale x. Entonces leamos el de acá. Esto es el ángulo tal que la tangente vale 0. Y cuando la tangente vale 0 entre menos pi medio y pi medio, que es donde está definida el arco tangente, eso es justamente en 0. Ya, esto hay que sabérselo bien para efectos del cálculo de integrales. Por lo tanto, el resultado total es 3, que es el primer 3, y ahora cuando multiplico este con el primer término, chas chas, más pi. Y se acabó. Ya les doy un minutito para que copien esto y luego vamos a ver el último gran resultado de la clase, que es simplemente la tabla de integrales que un alumno debe conocer para efectos de una prueba. ¿Ya? Así que 30 segunditos para que terminen de copiar esto
y vemos la parte final. Bien, chicos. Entonces, el último gran resultado es esta tabla que podrán darse cuenta es simplemente la réplica de la primera tabla que hicimos en la clase el día de hoy, que era justamente la tabla de antiderivadas. Para saber integrar, al menos con lo que estamos viendo hasta ahora, con el teorema fundamental del cálculo, lo único que hay que conocer son antiderivadas. Si uno conoce la antiderivada de una función, la integral es la antiderivada evaluada en el índice de arriba menos la antiderivada evaluada en el índice de abajo. Y toda esta tabla lo que está mostrando es las antiderivadas de la función que estoy integrando evaluada en los extremos del intervalo. Y recuerden que los extremos del intervalo corresponden justamente a los índices de la integral. Entonces les voy a dejar esta tabla aquí para que ustedes la puedan anotar, pero con esto ya damos terminada la clase del día de hoy. Les deseo una muy buena semana, que se sigan cuidando harto, que comiencen ya también a preparar su examen final y que les vaya súper bien, chicos. Un abrazo grande, cuídense.